¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los alumnos, docentes y visitantes de el Facebook de la Universidad Norbert Wiener. Bienvenidos a este espacio de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener. Mi nombre es Braulio Arias, secretario académico de la Facultad de Derecho, y esta tarde nos acompaña el doctor Roberto Jiménez Murillo. El doctor Roberto Jiménez Murillo es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con una importante y vasta experiencia en la gestión y el sector público. Y esta tarde nos acompaña aquí justamente para conversar sobre su experiencia en el sector público, ¿no? Y que todos podamos aprender un poco de esta. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Braulio, y agradecer también a la Universidad Norbert Wiener por esta gentil invitación que me honra en esta tarde. Bien, no, muchas gracias a ti por darnos este tiempo dentro de tus actividades. Y quería empezar estos diálogos de derecho preguntándote en principio, eh, ¿qué te llevó a ti a decidirte por la carrera de derecho, por esta profesión de abogado? Una sencilla pero a la vez interesante pregunta. Bueno, creo que de pronto la constante para todos los que hemos abrazado esta carrera tan maravillosa y tan apasionante es que quizá en la mayoría de casos no hemos sido muy duchos y peritos en las ciencias exactas o en las ciencias matemáticas. Así que de repente la vida nos dio alguna capacidad básica como para poder desarrollarla en el tema de las ciencias sociales. Y a mí particularmente me agradó progresivamente en mis años mozos abrazar la carrera de Derecho porque sentía que era una carrera en la que yo podía desenvolver mis capacidades que como estudiante postsecundario recién estaba descubriendo. Entre ellos, creo que animaba también un tema de poder realizar algo que pueda ser recibido por otros, por una comunidad. Y claro, como todo joven, tenemos metas, tenemos ideales, tenemos proyectos y que la vida misma nos va enseñando progresivamente a decantar y a también a verificar cuán realizables son esas metas. En conclusión, sentí que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de donde provengo, empecé a desarrollar esa interrelación del estudio con la convivencia de compañeros y compañeras de estudio que provenían no solamente de colegios de Lima, sino también de provincias, de tal forma que la visión de muchos de ellos, sumada a la que yo inicialmente preparaba, fue una experiencia bastante grata y entonces confirmé que en efecto la carrera de Derecho era la profesión que yo había escogido y bien. Una grata confirmación y una muy bonita experiencia, ¿no? La que compartimos. Y en ese camino de los años de la universidad, que te estoy haciendo recordar con estas preguntas, ¿cómo es que en ese camino, un poco también para utilidad de nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo es que en ese camino encuentras tu especialidad? ¿En qué momento de la carrera, qué circunstancia, qué anécdota es la que te dice, por este curso apuesto o esto es lo que quiero hacer de aquí a futuro, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, en aquel entonces, en los años 80, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se caracterizaba esencialmente por tener aún todavía la plana de los maestros en Derecho Penal. Y entonces, una de las principales disciplinas que se enseñaba y bien era la de Derecho Penal. También teníamos disciplinas con muy buenos profesores de Derecho Civil y de otras ramas. Pero tengo que confesar que la primera disciplina que me llamó más la atención fue la de Derecho Penal y curiosamente me quedo encandilado cuando llega a mis manos el libro del profesor José Hurtado Pozo. Cuando yo tengo en mis manos el libro, que aún lo tengo guardado de imprenta Cesator, veo que su redacción, su explicación, y no obstante que
que era y es un manual de derecho penal, sentía una erudición muy amplia, pero que era explicado en un lenguaje muy sencillo. Entonces, noté que esa era de pronto el primer acercamiento ya en el plano académico. Y claro, un día hago una curiosidad al índice y luego veo que el profesor José Hurtado Pozo tenía, además de una bibliografía de profesores españoles y latinoamericanos, tenía una vasta bibliografía de profesores europeos. Entonces, en mi visión ideal, yo dije, si quiero emular al profesor José Hurtado Pozo, tengo que aprender un idioma europeo. Y así que me matriculé en un instituto para estudiar un idioma europeo. Y bueno, hice mi mejor intento y como que lo avancé al máximo que pude en aquel entonces. Pero me quedé con ese paradigma. Pero resulta que cuando yo concluyo la carrera, tengo mis 3 primeros años de abogado junior, de abogado mozo, tuve la oportunidad, y eso también, si me permites, Braulio, decirle a los amigos que están estudiando que aprovechen al máximo el tiempo y las oportunidades de aquello que podemos llamar hoy la práctica preprofesional. Yo tuve la oportunidad, y no me arrepiento, de haber sido un practicante por 5 años. Y en esos 5 años hice las actividades y los oficios más simples, más llanos, menos de repente marqueteros en el sentido de un practicante. Era en realidad un amanuense, y creo que digo bien porque finalmente hacía todo lo que necesitaba mi abogado principal para poder realizar su producto, cual era el escrito de una demanda, un alegato, entre otros. Pero volviendo al tema entonces de este paradigma, cuando yo termino mi práctica preprofesional de 5 años, adiciono 3 años de abogado junior en el mismo estudio, en el centro de Lima, aún lo recuerdo con gratitud, la Plaza San Martín. Y entonces me quedo en ese quehacer viendo casos civiles, asumiendo ya como abogado que podía asistir a diligencias penales, entre otras. Pero resulta que en el año 93 un amigo mío recibe una invitación de otra entidad pública y le dice que necesitaba un abogado joven y que no haya laborado en una entidad pública. Este gran amigo David me llama y me dice, Roberto, necesitan en tal entidad pública un abogado de tales características, yo creo que tú encajas. Bueno, le digo, déjame pensarlo porque la verdad es que el Estado no me atrae como administración pública como para trabajar. Todavía seguía con mi paradigma de poder realizar la labor de abogado penalista y ser pues el gran abogado que daba sus alegatos en la Corte Superior o en la Corte Suprema. Pero al final de cuentas acepto la invitación en esa entidad pública y me sentí un poco extraño y apelé a lo que también considero que es importante y lo comparto con los amigos estudiantes, con todos ellos y todas ellas. Es el tema de sentirse sincero con uno mismo. Cuando uno asume una actividad, creo que lo que más satisfacción tiene que darse es a uno mismo en el sentido de realización preprofesional o profesional. Termino entonces la historia en el sentido de que cuando acepto este trabajo, le dije a la señora que me entrevistó, le dije, señora, ¿qué le parece si en 15 días usted no está satisfecha con mi trabajo? Usted me lo dice y yo retorno a mi actividad de donde vengo. Y si yo no me siento competente o capaz para realizar las labores de esta administración pública, entonces yo también se lo digo y le voy a agradecer que usted sepa comprenderme para regresar a mi sitio de origen. Perfecto, Roberto, me dijo, quedamos así. Entonces quedamos pactados como 15 días. Me salgo quedando 11 años y esos 11 años fueron los años de mejor realización en mi etapa previa, mi etapa primaria, en la Superintendencia de Bienes Nacionales, de donde yo provengo en el plano laboral y que curiosamente da un giro de lo que era el derecho penal para mí para aterrizar en el derecho administrativo y concretamente con esta disciplina
que tanto me conquistó y que espero siga todavía dándome ese insumo para seguir adelante en el plano profesional y en el plano académico. Qué interesante. Mira qué coincidencia. Me has hecho recordar que el primer año de carrera, el primer semestre, cuando me dejaron un trabajo académico de introducción al derecho, el primer libro que llegó a mis manos también fue el de Hurtado Pozo, este de pasta roja, ¿no? Sí, 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 claro. Claro que sí. Exactamente. Sí, sí, sí. No, y además, para un estudiante de primeros ciclos, la lectura de este libro es sumamente interesante y amable, contrario a aquellos otros textos que suelen ser un poco complicados, ¿no? Hacen muy atractivo la carrera. Y sobre esto que comentas de las prácticas preprofesionales, pues es verdad, ¿no? Todos hemos empezado por abajo, por el punto de inicio, ¿no? A veces uno escucha entre los estudiantes de que no quieren determinada práctica, quieren determinada otra, quieren empezar en la mitad del camino, ¿no? O casi al final. Es muy cierto. Cuando, sí, cuando creo que, y a veces hay que compartirles estas ideas de que efectivamente todos hemos tenido un punto de inicio, ¿no? En nuestras profesiones, ¿no? Eso es importante. Y justamente yendo al tema que gira toda tu carrera de la Superintendencia de Bienes Nacionales, tú tienes una publicación, la última publicación con el fondo editorial de una universidad muy prestigiosa sobre justamente bienes del Estado. Así es, Braulio, en efecto. También me siento muy honrado de haber sido convocado el año pasado por el comité editorial de la Universidad Pontificia Universidad Católica, por el cual se me invita a presentar un proyecto relacionado con un tema en esta colección muy importante que es lo esencial del derecho. Presento un proyecto relacionado con el tema de los bienes del Estado y después de los rigores propios de un comité editorial, este proyecto es aprobado y entonces me aboco a tiempo completo para poder desarrollar este texto en un formato muy sencillo, en un lenguaje muy didáctico, porque está precisamente hecho para que todos los estudiantes, incluyendo profesionales, porque confieso que yo también tengo varios números de esa colección y como abogado y como profesor universitario, lo admito, recurro más de una vez a la claridad y al lenguaje muy sencillo de muchos profesores destacados que también han tenido la oportunidad de escribir en esta colección. Entonces, este proyecto lo desarrollo con bastante entusiasmo, con bastante cariño, con bastante pasión. Y curiosamente, también tengo que confesar que teniendo apuntes previos, yo consideré que de repente el tiempo que le di al proyecto iba a ser menor. Pero al final de cuentas, fue un poquito más. Y ese poquito más me permitió, como era natural, también a aumentar la disciplina y buscar bastantes ejemplos de la vida real, como yo lo denomino, digamos, en mis clases ordinarias, para que el lector pueda advertir que aquello que uno predica, aquello que uno esboza como concepto, como réplica doctrinaria, en el Perú tiene visos de ser real y sobre todo que sea útil. De tal forma que tuve la oportunidad de poder concretar el proyecto y ahora, como bien refieres tú, es una satisfacción poder haber hecho un pequeño aporte a la bibliografía del derecho administrativo, el derecho público, en este libro denominado El régimen legal de los bienes del Estado. ¿No? Importante, ¿no? Porque justamente muchas veces en las entidades públicas o los privados que tienen relación con bienes del Estado, quieren saber, digamos, de manera más digerible, ¿no? De manera más sencilla, sin tanta complicación de muchas leyes, muchas normas, cuál es la regulación sobre los bienes del Estado, ¿no? Y justamente esta colección que tú mencionas tiene este cometido, ¿no? Y así lo has logrado. Y a veces, para los amigos que un poco más resumido que un libro extenso, ¿no? Porque en un libro extenso puedo explayarme mencionando las leyes y siendo más preciso, pero en un libro un poco más acotado resulta todo siendo un poquito más complicado, ¿no?
Así es. Y en en este mismo campo de los bienes del Estado, claro, alguien en el aspecto privado o particular puede tener con claridad de que los bienes, nuestras casas, departamentos, nuestros automóviles, sabemos muy bien cómo se transfieren, ¿no? Pero muchos de nuestros oyentes y de nuestros alumnos y profesores que están aquí conectados se preguntarán, ¿y cómo es que sucede esto con los bienes del Estado? Los bienes del Estado tienen una regulación propia, a grandes rasgos, ¿cómo es que, qué es lo que los regula? ¿Cuál es la particularidad que los diferencia con la regulación del derecho civil o privado? ¿Nos podrías compartir a grandes rasgos? Yo sé que esto es una especialidad que nos podría llevar toda una semana o meses conversando sobre este asunto, pero quizás nos podrías compartir a grandes rasgos un poco de esto. Con el mayor gusto, Braulio. Precisamente, como reseñabas hace unos instantes, uno de los retos de escribir un libro breve es que precisamente uno tiene que condensar las mejores ideas en las páginas tan solamente necesarias. A veces nosotros por formación discursiva, de repente nos puede resultar más cómodo explayarnos, en tanto que cuando hacemos una obra bastante acotada, el trabajo evidentemente tiene una cuota adicional. Pero eso también es muy positivo, porque nos permite a nosotros los abogados, también pensando en el abogado joven que sale de las universidades, en el sentido que tenemos que también dosificar nuestro lenguaje, nuestras capacidades y nuestro discurso. Habrán ocasiones en las que vale la pena y es meritorio decir bastante. Habrán otras ocasiones en donde en el foro, en la academia o en una discusión de repente profesional, lo necesario es decir tan solamente eso, muy poco. Entonces, eso es también parte de este aprendizaje que todos vamos incrementando poco a poco. Pero contestando la pregunta, precisamente el origen del estudio, no necesariamente de los bienes del Estado, sino el origen del estudio de los bienes del Estado, proviene, en nuestro caso peruano, del derecho civil. El Código Civil de 1852, como el Código de 1936, fueron las primeras plataformas normativas en las que estaban las bases del estudio de los bienes estatales. Porque era la tendencia, porque era la época, porque así la doctrina civil era comprensiva de este derecho público. Y en consecuencia, con toda seguridad, nuestros maestros y hasta de repente nuestros abogados mayores que nos han precedido en el estudio han tenido conocimiento de ese tema de los bienes del Estado, pero sobre las bases del derecho privado. Pero ya cuando el derecho privado empieza a tomar cierta autonomía, pues a partir de los años 60, 70 y en el Perú, de manera concreta y definitiva, a partir de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya tenemos la línea divisoria entre lo que es propio del derecho público y entre lo que es propio del derecho privado. Y en ese contexto, el régimen de los bienes del Estado se consolida como una materia que se estudia en el derecho público. Y en la parte complementaria de tu pregunta también subyace cuál es el régimen de los bienes del Estado, cómo se estudian y si esto es muy semejante o muy distinto a los bienes de propiedad privada. En realidad, podríamos decir que las reglas principales de la administración, de la disposición, son bastante similares. Pero las reglas del procedimiento administrativo son diferentes en cuanto al denominado principio de legalidad. Es decir, las entidades públicas solamente pueden realizar actos de administración o esencialmente actos de disposición en la medida en que sean propietarias o sean titulares de bienes, pero por sobre todas las cosas conforme a su régimen legal estatutario. Y si el régimen legal estatutario les permite hacer de 1 a 10, pues hasta 10 pueden llegar. Y si les permiten hacer de 1 a 5, se quedan en 5. Completo la idea en el sentido de que desde el año 2008, nuestro ordenamiento jurídico administrativo nacional ya cuenta con una norma general, transversal, que es la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que condensa y compila
las principales líneas de acción que todo el sector público debe acatar, cumplir en cuanto a los actos de administración, actos de registro y en un menor grado los actos de disposición de los bienes estatales. Y en ese contexto entonces ya se da la casuística, la jurisprudencia y los aportes doctrinarios nacionales que felizmente en estos últimos 10 años poco a poco se ha ido incrementando también en nuestro medio. Perfecto. Es bien interesante esta materia de la regulación de los bienes estatales, ¿no? Y grande, ¿no? Así es. En realidad de los bienes en general, ¿no? Los bienes, bueno, están alrededor de nosotros, ¿no? Públicos y privados, ¿no? A veces uno está pasando se me ocurre un ministerio y, claro, el que está desde el punto de vista privado, particular, o el que no es abogado, ignora que se trata de un bien del Estado y que eso también tiene una regulación. ¿Y quién podría venderse, arrendar un ministerio, por ejemplo, ¿no? Y para otras que no son la sede del gobierno, del poder ejecutivo, el legislativo, hay otro régimen que entiendo sí podría transferir, ¿eso es correcto? Claro, a la primera parte, digamos, de tu reflexión, en efecto, los bienes estatales están muy cerca de nosotros y si ponemos un paradigma, es que alguien de la ciudadanía puede haber nacido en un hospital público, alguien de la ciudadanía, ese mismo sujeto de derecho, por decirlo un niño, puede estudiar en un colegio público, luego termina su educación secundaria y pasa a una universidad pública, culmina la universidad pública y se vincula a su vez con una entidad pública en el plano laboral. Entonces ahí podremos entender que sus estancias en sus diferentes espacios personales han tenido correlación con los bienes públicos, ¿no? Nace en un hospital público, se educa en un colegio nacional, sigue los estudios en una universidad pública nacional y además trabaja en una entidad estatal, ¿no? Si a eso se suma, evidentemente, lo que es propiamente la dinámica de la propiedad privada, entonces yo tendré pues una suerte de comparación y una dinámica simpática, ¿no? Los bienes del Estado tienen, como señalas en tu pregunta, rigores y limitaciones para poder disponer de ellos. Lo que menos pueden hacer las entidades públicas de manera libre, porque esto tiene una alta regulación, es disponer de los bienes. Los bienes públicos tienen una naturaleza de utilidad a la comunidad. Bajo ese contexto, resulta lógico y coherente que solamente los bienes públicos que ya han cumplido su finalidad física o hasta jurídica, muy excepcionalmente, o cuando resultan por contexto geográfico o de otro orden, onerosos o no convenientes, entonces recién se activa esta excepcionalidad que es la disponibilidad, la disposición de los bienes públicos. Pero en tanto un bien de dominio público o dominio privado tengan esas condiciones, deben permanecer en la esfera estatal, porque son útiles a ti, son útiles a mí, a la comunidad que está afuera, para poder realizar finalidades colectivas. Y eso es justamente lo que el Estado tiene que realizar, a propósito de contar con bienes públicos. Claro, claro que sí. A diferencia de lo que sucede en el derecho privado, pues que se funda o reside o soporta sobre el interés privado, particular, individual, ¿no? De la parte contratante que quiera disponer del bien, ¿no? Totalmente diferente. Así es. Y si me permites acotar, Braulio, los bienes de dominio público, o los bienes públicos en general, en este tiempo de pandemia, en la primera parte, que fue un periodo bastante absoluto, y luego después con el relajamiento, si hacemos un pequeño y muy puntual repaso, los bienes públicos también han tenido un rol para poder coadyuvar en esas acciones de reversión en esta situación complicada que como país vivimos. Por ejemplo, tenemos que la sede de la Villa Panamericana, que estaba en el proyecto, en el papel, para venderse en algún momento,
dado que ya había cumplido su finalidad como sede deportiva, tuvo un rol desde el punto de vista material para poder auxiliar al Seguro Social a través de los módulos que se activaron para poder brindar atención médica a nuestros ciudadanos y ciudadanas que caían lamentablemente enfermos de la COVID-19. Esto también se ha replicado en algunas otras zonas del interior del país. Lo segundo, el tema de los parques, ¿no? Los parques también han servido de refugio progresivo con las limitaciones del caso a cargo de sus alcaldes para poder un espacio de solaz y de respiración ciudadana, si cabe el término, ¿no? Con las limitaciones del caso en cuanto a su disponibilidad física. También se proyectó el hecho de realizar mercados o ferias colectivas a los efectos que los ciudadanos no vayamos masivamente a los mercados para contraer esta terrible enfermedad. Las vías públicas también han tenido en algunos casos algunos roles para poder, digamos, ser espacio físico de carpas para donaciones. Los parques públicos nuevamente han retomado su razón de ser como ese espacio colectivo de uso público para toda la ciudadanía. En consecuencia, vemos que los bienes públicos sí han tenido también un rol más que discreto en este tiempo de pandemia de utilidad hacia la comunidad, ¿no? Súper importante, ¿no? Quizás para un abogado de derecho privado o que se especializa en derecho civil, no lo ve con tanta agudeza y precisión como tú, que tienes pues una experiencia importante tanto académica como profesional en el derecho público. Y sí, es verdad, los bienes del Estado, ¿no? La administración, la gestión de estos bienes está presente en cada momento, ¿no? Muy bien has dicho, yo en estos momentos salgo de mi domicilio y hay un parque, ¿no? Es un bien del Estado. Voy a una entidad, un hospital, es un bien del Estado, efectivamente, y todos estos tienen una regulación propia, ¿no? Que hace que nuestros amigos estudiantes y amigas estudiantes vean que el derecho es bastante grande, ¿no es cierto? Y por tanto hay que abocarse con mucho cariño, ¿no? Con mucha pasión a él, ¿no? Y en esa línea de dedicación, y que ahora hago mención a nuestros estudiantes, yo quería ir preguntando un poco también para cerrar los diálogos de derecho de esta tarde. ¿Qué recomendaciones tú podrías hacerle a nuestros estudiantes que aspiran o están por decidirse en dedicarse o dirigirse al sector público o privado? Pero más están pensando en el público, pero algo todavía hace que digan, no, creo que no, y si no me va bien, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú les darías? Bueno, Braulio, en realidad, tanto como una recomendación, quizá brindarle una manifestación de vida. Y en mi caso, como dijimos al comienzo, yo tenía la idea de ser un penalista, de ser un abogado forense que haga sus mejores alegatos en las cortes y por lo tanto ganar casos, o de repente también, en mi plano también ya de sensibilidad social, poder, conforme iba adquiriendo experiencia, realizar alguna labor social de apoyo a quienes podían necesitarme eventualmente. Pero eso cambió radicalmente a propósito de que el derecho administrativo se acercó a mí, yo me acerqué a él y entonces simplemente tuvimos una coincidencia y entonces todo fluyó en adelante desde el año 93 hasta la fecha vinculado al sector público. Creo que hoy por hoy nuestros jóvenes estudiantes, de pronto nuestros abogados jóvenes, tienen una serie de herramientas que por época, por tiempo y por tecnología están a la mano. Y dentro de esa gama, evidentemente, escoger entre que puede ser fácil o entre que puede también presentar algunas dificultades. En esa dinámica y en esa dialéctica, yo pensaría, siguiendo mi
experiencia personal y profesional es que sean sinceros consigo mismos. Es decir, que sean que hagan un ejercicio introspectivo de saber dónde sienten que se van a realizar, dónde van a sentirse lo que podríamos llamar en otro contexto es ser felices. Porque si van a realizarse, van a ejercer la profesión en el lugar, en el tiempo, con la dinámica que ellos saben que es así, entonces tienen por lo menos el primer escalón para lo que podríamos llamar felicidad. Y cuando digo felicidad, no es que quiera insertarme en una temática que me es ajena, sino lo estoy hablando en el plano personalísimo, que de pronto hace 20 años tenía como sinónimo la palabra éxito. Y la palabra éxito considero modestamente que se subsume en el término de la felicidad, de sentirnos realizados, de sentirnos bien. Si estamos felices con lo que hacemos, entonces también es que estamos logrando, digamos, una serie de situaciones que de otra forma no lo pudiéramos haber conseguido en tanto seamos auténticos y convencidos de lo que hacemos. Y lo otro, inevitable también en estos tiempos, es saber dónde nuestra realización también tiene una contribución remunerativa. Eso, amigos, amigas, estudiantes, jóvenes, eso es una consecuencia que también se activa casi de la mano con lo primero. Es, yo diría, lo segundo que tenemos que ver para poder sentirnos totalmente realizados. Y un último elemento, si me lo permites ya para terminar en cuanto a mi intervención, es a donde vayamos, al sector público o al sector privado, seamos progresivamente y con convicción íntegros. Honestos con lo que sabemos hacer, honestos con aquello que todavía no sabemos hacer, íntegros en el sentido de ser un buen compañero de trabajo, un buen profesional, aprender aquellas cosas que todavía no sabemos y compartir lo que ya la vida profesional nos ha permitido poder cosechar. Si poco a poco vamos amalgamando eso, yo considero que donde estemos vamos a estar contentos, vamos a sentirnos íntegros y sobre todo vamos a estar aportando a la sociedad, sea en el plano del derecho civil o sea en el plano del derecho privado o el derecho público, en ese caso, en el lugar donde yo me encuentro ahora. Muy, muy importante lo que has dicho, Roberto, sobre la sinceridad consigo mismo, la honestidad y la integridad, ¿no? Dicho sea de paso, la integridad es uno de los valores estandartes o insignias de nuestra universidad. De modo que esto que acabas de mencionar es sumamente importante que nuestros alumnos y alumnas lo tengan claro, ¿no es cierto?, desde el momento que inician su práctica y para toda la práctica preprofesional y profesional, ¿no es cierto? El abogado, como cualquier profesional, debe ser íntegro, ¿no es cierto? Debe ser honesto y evidentemente pues debe tener conocimientos sólidos sobre la materia que va a explotar. Muchas gracias, Roberto. Quiero agradecerte a nombre de nuestro decano, Pirino Stucchi, a nombre propio, a nombre de todos nuestros alumnos y alumnas que con mucho entusiasmo habrán escuchado estas palabras, esta conversación tan amena y tan coincidente en varios aspectos, ¿no? Desde el libro de Hurtado Pozo, pasando por algunos otros aspectos. Y bueno, así queremos dar cierre a nuestros diálogos de derecho el día de hoy, dando las gracias o reiterando el agradecimiento a nuestro invitado, el doctor Roberto Jiménez Murillo. Muchas gracias a todos.